constelación de estructuras. La literatura latinoamericana hasta entonces era una literatura marginal. Yo recuerdo que en Francia pues había una pequeña colección que era más bien para los especialistas. Ahí se recogían las obras clásicas de la literatura latinoamericana. Y cuando salió el boom, pues rompió con esa marginalidad y se convirtió en una referencia sumamente importante de la literatura mundial. La catalizadora de este movimiento es la agente literaria Carmen Balcells, a quien se le ha adjudicado la invención del boom. Yo he hecho un papel importante, es decir, no tengo ninguna duda sobre eso, pero son todos ellos que me inventaron. Es decir, yo sentí con una claridad extraordinaria que alguien debía canalizar ese talento. El primero que conocí fue Cortázar. Me invitó a su casa a cenar un peruano que trabajaba en la UNESCO. Y en esa cena había un muchacho muy alto y muy delgado, lampiño, y una mujer muy pequeñita, de ojos muy vivos, cuyo nombre no escuché cuando me los presentaron. Y solo al terminar la comida, cuando ya nos despedíamos, descubrí que era Julio Cortázar. Yo me quedé además muy impresionado porque yo lo creía un muchacho de mi edad y tenía 22 años más que yo. Él y Aurora, su mujer de entonces, eran tan brillantes en las conversaciones que uno tenía la impresión de que las habían ensayado antes de reunirse con los demás, porque daba la impresión de que interpretaban un guión, ¿no? Había entre ellos una inteligencia, se pasaban la palabra, los temas con una desenvoltura. A Fuentes lo conocí después de ganar el premio Biblioteca Breve. Y la primera vez que vi a Fuentes lo vi en casa de un cineasta mexicano, parado sobre una mesa, bailando una música charra y con muchas copas encima. Total que me hice una idea absolutamente falsa de Fuentes, porque nunca más, en los muchos años que lo he frecuentado y visto, he visto nada que remotamente se parezca a lo que hacía esa noche Carlos Fuentes, que no bebe, que no es nada escandaloso. A García Márquez lo conocí mucho después. Cuando trabajaba en la radio televisión francesa, yo tenía un programa que se llamaba La Literatura en Debate. Cada semana hacíamos un debate literario sobre una obra francesa que tuviera algún interés para América Latina o alguna obra latinoamericana traducida al francés. Y un día me mandaron de la editorial Julliard una novela que se llamaba Pas de lettres pour le colonel. El coronel no tiene quien le escriba. O sea que a García Márquez yo lo leí primero en francés. Me gustó mucho esta novelita por lo breve, pero realmente una pequeña joya, y la comentamos y con mucho entusiasmo todos los participantes en el programa, y así descubrí yo que había un colombiano que era un escritor muy, muy importante. Solo mucho después entré en contacto con García Márquez, por carta. Nosotros intercambiamos muchas cartas antes de vernos por primera vez las caras. Nos las vimos cuando yo gané el premio Rómulo Gallegos, pero para entonces ya éramos amigos por correspondencia. En 1976 esta gran amistad termina de forma abrupta cuando Vargas Llosa golpea a García Márquez en un cine de Ciudad de México. Mario tenía una admiración ciega, ilimitada, fervorosa de 100 años de soledad. Pero después se produce esta división política, ¿no?, alrededor, en el fondo, de Cuba. El conflicto adquiere toda clase de matices personales, como siempre ocurre, y se produce un distanciamiento. Y siempre me he preguntado si existe la posibilidad de que estas dos personas vuelvan a verse, vuelvan a hablar, no sé si como amigos, pero de todas maneras como colegas, etcétera. Me lo pregunto y no tengo la respuesta. Y supongo que es posible, debería ser posible. Es difícil porque yo no estaba y hay versiones tan contradictorias y tan parciales. Yo creo que fue inevitable porque había habido una tal separación en puntos de vista en materia política entre ellos,
que es inevitable, y Mario nunca ha querido hablar de eso. El otro día decía en el Congreso dijo una cosa muy divertida, que dijo: yo soy como esos ingleses que dicen que no hablo de tres cosas, ni de religión, ni de dinero, ni de cama. García Márquez y Vargas Llosa son pues como dos interpretaciones, dos actitudes del latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, las actitudes frente al poder de los dos. No es solamente un tema de ideologías, es un tema moral frente al poder, es un acercamiento distinto al poder. El triunfo de la Revolución cubana se convierte para Vargas Llosa, como para tantos otros escritores latinoamericanos, en un motivo de esperanza. Desde el primer momento, yo fui un entusiasta de la Revolución cubana cuando la Revolución cubana se gestaba, y recuerdo haber celebrado la entrada de los barbudos a La Habana el último día de 1958 en las calles de París. Allí me enteré y estoy seguro de haber brindado, no sé si con vino o con champán, probablemente con vino barato porque no había dinero para más. Mi ilusión por la Revolución cubana fue muy grande. Tenía la idea, como creo que muchos de los primeros, digamos, entusiastas de la revolución, que era una revolución diferente, porque era una revolución que no se había hecho a través del Partido Comunista, que por lo tanto no era una revolución dogmática, que iba a ser una revolución que congeniaría el socialismo con la libertad. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. En 1962 estalla la crisis de los misiles nucleares y la radiotelevisión francesa envía a Vargas Llosa a cubrir los eventos en La Habana. Y a mí esa experiencia realmente me conmovió mucho. Este país sobre el que picaban los sabres de la aviación norteamericana, incluso pasaban rasando por el malecón de La Habana, donde había estos pequeños cañoncitos antiaéreos, que los manejaban unos soldaditos adolescentes. Era un espectáculo muy impresionante, romántico, ¿no? Yo he visto en las calles de La Habana a una multitud cantando "Niquita, mariquita, lo que se da no se quita". Cuando Niquita ofreció retirar los cohetes, pues los cubanos salieron a las calles a protestar, ¿no? Pero muy pronto Vargas Llosa empieza a ver grietas en aquella revolución que creía perfecta. Lo indigna la represión de homosexuales y disidentes y sobre todo el apoyo que brinda Fidel a la invasión soviética de Checoslovaquia. Y que Fidel apoyar a los soviéticos a mí me exasperó, me irritó, y escribí un artículo que se llama "El socialismo y los tanques", formulando, bueno, con respeto todavía, pero formulando estas críticas. Todavía fui a La Habana una vez, y cuando fui ya el clima en La Habana era un clima tenso. Allí estaba Jorge Edwards, que estaba viviendo las experiencias que luego describió en Persona no grata. Cuando yo estuve en Cuba y vi que le faltaba todo y que están enormemente censurados y que los escritores estaban asustados, tenían miedo, todos tenían miedo. Yo me acuerdo de un almuerzo con Mario, todavía lo recordamos con Mario, con Lezama Lima. Y Lezama Lima hablaba con miedo y de repente miró el florero del centro de la mesa y pensó que había un micrófono en el florero. Así que las cosas eran así. En 1971 el gobierno cubano arresta al conocido poeta Herberto Padilla por considerar que su postura traicionaba los principios de la revolución. Y de allí salió de los calabozos de la policía en un acto que recordaba mucho los famosos juicios inquisitoriales de los años 30 en la Unión Soviética, en el que Padilla hizo una autocrítica plagada de mentiras, acusándonos a quienes lo habíamos defendido de ser agentes de la CIA. Todo eso era muy obviamente una mise en scène del propio gobierno cubano. Esta humillación del poeta Padilla en un juicio farsesco es la gota que colma el vaso y Vargas Llosa rompe públicamente con la revolución.
que organiza un manifiesto, que firma mucha gente, firma Sartre, firma Simone de Beauvoir, pero hay una serie de escritores latinoamericanos que no firman. No firma Cortázar, no firma García Márquez. Y esto crea una división de las aguas en la cultura de América Latina. Por supuesto, García Márquez firmó el primer documento y se negó a firmar el segundo, y Cortázar lo que hizo fue escribir un poema a Aide Santa María, que era verdaderamente bochornoso, no solamente porque era moralmente y políticamente bochornoso, sino porque era un atroz poema. Y Mario fue el único que mantuvo realmente su palabra, es decir, y él se separó completamente de este grupo y viajó solo, como lo está haciendo hasta ahora. Fue muy interesante, era la orfandad. Supongo que es algo que debe pasarles a los curas que cuelgan la sotana, ¿eh? Que de pronto salen del paraíso, ¿eh? Y entonces están en un mundo en el que se mueven con una inseguridad que no tenían cuando formaban parte de la Grey, ¿no? Pues algo de eso me ocurrió. Entonces, en los años 70, el caso Paiva lo empuja en otra dirección. Lo empuja en la dirección de Camus. Entonces, la primera reflexión que hace Vargas Llosa es una reflexión, una revaloración, un reexamen del viejo conflicto Camus-Sartre. Yo había sido muy hostil a Camus por mi adhesión a Sartre en la polémica entre los dos. Y releer a Camus fue algo para mí fundamental. ¿Qué razón tenía cuando decía que la historia no debe ser disociada de la moral? Que la política sin moral conduce inevitablemente a la violencia. En los años 80, Vargas Llosa descubre el pensamiento de Isaiah Berlin y, más importante aún, las teorías del liberalismo económico de Karl Popper. Leer La Sociedad Abierta y sus enemigos fue también una experiencia determinante. Es uno de los libros que a mí más me ha impresionado, más me ha marcado, como descripción de lo que es el origen, el rudimento, las raíces de la tradición autoritaria. El radical cambio ideológico que Vargas Llosa sufre en los 70 es la mayor prueba de su voluntad de cuestionar constantemente su propia posición ideológica, de acuerdo con unos códigos morales donde el valor supremo es la libertad individual. Ahora, déjeme decirle que no fue un tránsito de la Revolución Cubana al neoliberalismo, eso fue un tránsito largo, dilatado, y que en Vargas Llosa los latinoamericanos podemos ver o podemos tener el retrato de esos tránsitos, pero fueron tránsitos largos, lentos, laboriosos, y felizmente Vargas Llosa los hizo por nosotros. En 1981, Vargas Llosa publica una de sus obras más ambiciosas, La Guerra del Fin del Mundo, basada en la insurrección popular que se produjo a fines del siglo XIX en las tierras del nordeste brasileño. La temática de la novela es más relevante hoy que nunca, tratando como lo hace del fanatismo religioso, a la vez revolucionario y profundamente reaccionario, que arroja a un grupo de desposeídos dispuestos a morir por su líder y su religión contra un Estado arrogante y un ejército técnicamente superior pero mucho menos motivado. Bin Laden es como una réplica de ese personaje del consejero, el fanático religioso, que puede llevar a los suyos a un verdadero desastre, pero con pleno convencimiento de parte de esos fanáticos. Y creo que es hoy uno de los libros más actuales. La Guerra del Fin del Mundo es un libro que había que volverlo a leer a la luz de lo que estamos viendo que ocurre en el mundo. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia. Pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos atraía a las gentes. Un muchacho muy alto y muy delgado, lampiño, y una mujer muy pequeñita, de ojos muy vivos, cuyo nombre no escuché cuando me los presentaron. Y solo al terminar la comida, cuando ya nos despedíamos, descubrí que era Julio Cortázar. Yo me quedé además muy impresionado porque yo lo creía un muchacho de mi edad y tenía 22 años más que yo. Él y Aurora, su mujer de entonces,
eran tan brillantes en las conversaciones que uno tenía la impresión de que una mesa bailando una música charra y con muchas copas encima. Total que me hice una idea absolutamente falsa de Fuentes, porque nunca más, en los muchos años que lo he frecuentado y visto, he visto nada que remotamente se parezca a lo que hacía esa noche Carlos Fuentes, que no bebe, que no es nada escandaloso. Relación de estructuras. La literatura latinoamericana hasta entonces era una literatura marginal. Yo recuerdo que en Francia pues había una pequeña colección que era más bien para los especialistas. Ahí se recogían las obras clásicas de la literatura latinoamericana. Y cuando salió el boom, pues rompió con esa marginalidad y se convirtió en una referencia sumamente importante de la literatura mundial. La catalizadora de este movimiento es la agente literaria Carmen. Habían ensayado antes de reunirse con los demás, porque daba la impresión de que interpretaban un guión, ¿no? Había entre ellos una inteligencia, se pasaban la palabra, los temas, con una desenvoltura. A Fuentes lo conocí después de ganar el premio Biblioteca Breve. Y la primera vez que vi a Fuentes lo vi en casa de un cineasta mexicano, parado sobre un... Balcells, a quien se le ha adjudicado la invención del boom. Yo he hecho un papel importante, es decir, no tengo ninguna duda sobre eso, pero son todos ellos que me inventaron. Es decir, yo sentí con una claridad extraordinaria que alguien debía canalizar ese talento. El primero que conocí fue Cortázar. Me invitó a su casa a cenar un peruano que trabajaba en la UNESCO. Y en esa cena había